Seguimos en este su programa Conclusiones y como lo prometido es deuda, nosotros estamos hablando. Aquí me siento orgulloso por tener a alguien que también en su programa de televisión me había entrevistado y hoy para mí es un gran honor tener una persona honesta, capaz, visionario, una persona que ha hecho mucho aporte desde las posiciones que ha estado, sobre todo en la Universidad Primada de América, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, quien desde el año 1980 es catedrático de esa institución hasta el día de hoy y hoy aspira también a ser vicedecano de ella. En el primer bloque estaremos abordando temas económicos y luego pasaremos entonces a esa candidatura y nos referimos al licenciado Nicolás Jiménez, quien está en este estudio con nosotros y compartirá esos temas. Buenas noches, Nicolás, gracias. Buenas noches. De corazón. Me siento muy feliz en poder compartir acá, que sobre todo después de aquel encuentro que tuvimos, retos y desafíos. Así es en su programa. No lo voy a olvidar, así es. Se lo agradezco de corazón ese apoyo y para mí un honor. Y siempre lo vas a tener, ¿eh? Claro, no, igual también aquí lo tendremos. Nicolás, como experto en economía que usted es, según estudios de la República Dominicana, el año pasado, pues logró posicionarse en un 5% de un crecimiento económico. Y le hacemos la pregunta, ¿cómo se logra un crecimiento económico sobre la base de un endeudamiento económico? Si eso es real o si es mentira, porque no sé. Sí, estamos hablando de una parte, lo que es el desempeño propio de la economía real, y la otra, cómo se financia ese crecimiento. Primero, sí, la economía dominicana terminó un crecimiento de un 5%, muy superior al año 2023, que fue 2.4%. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero mostrar unas estadísticas o informar algunas estadísticas del mismo Banco Central. A mí me gusta utilizar la información del Banco Central. Hasta el mes de junio, la economía había crecido un 5.4%, hasta el mes de junio. Y incluso tuvimos un mes que creció 8.5, que fue en el mes de abril. A partir de junio, agosto, la economía creció también alto, 5.9. Pero luego fue bajando 5.9, 3.7, 5.5, 3.9, 3.1, 4.4. Es decir, vimos cómo a partir del segundo semestre el potencial, la fuerza del comportamiento, del crecimiento de la economía fue debilitándose. A raíz de eso, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo para que aún así la economía dominicana se mantuviera creciendo a un alto ritmo del 5%? Y ya sabemos el conjunto de medidas que aplicó el Banco Central vinculada con continuar bajando la tasa de interés, la liberación de encaje legal y también la reducción de la tasa de interés para flexibilidad, los préstamos rápidos, desembolso rápido del Banco Central a los bancos comerciales. Eso permitió que ese 3.1 que se logró en diciembre no fuera menor. Si no hacen eso 2 meses anterior, la economía pudo haber crecido en diciembre un 1.5, un 2%, y entonces también el promedio de esos meses de la segunda parte del año, en lugar de estar en 4.4, hubiese estado en 4 y el PIB es por debajo de 5. Eso es un primer punto que quiero resaltar. Segundo punto que quiero resaltar es que este proceso se da en un marco orientado a la estabilidad de los precios, siempre considerando la banda establecida por el Banco Central. No es que no se diera inflación, fue que el Banco Central tiene una meta de que la inflación cada año sea entre 3 y 5%. Pero aún creciendo un 2%, como quiera, es inflación, o sea, ¿verdad? Entonces, la economía cerró en 3.35%. Lo que me llama poderosamente la atención de eso, para hablar de que se trata de un crecimiento con cierta tendencia al desequilibrio social, es que la estructura de la inflación, ¿cómo se presentó? Solo en lo que es bienes alimenticios, no alcohólicos, bienes no alcohólicos, bienes y servicios no alcohólicos, la inflación fue de 1.53, es decir, que más del el 44% más o menos de la inflación total fue en aquellos
bienes y servicios que atacan directamente las condiciones materiales de la población y la posibilidad de yo mantener un ambiente de alimentación adecuada. O sea, entonces, estamos hablando de la canasta básica. De la canasta básica. Entonces, en el caso específico dentro de la canasta, lo que tiene que ver con los bienes y servicios que consume la población. Exacto. Y un 1.44 de inflación, que equivale a un 39%, eso fue sobre servicios y productos básicos que también se consumen en la población. Entonces, cuando tú miras así, te asombra y dices, bueno, pero vean acá, más del 80% de la inflación fueron en bienes y servicios que atacan a los consumidores. Ya, de hecho, eso se constituye en un agravante de las condiciones sociales de la población, esos dos datos, y se expresa entonces en cómo se creció la canasta básica, el costo de la canasta básica, que de un 27,000 pesos para el quintil más bajo, 27,000 y pico de pesos, subió. Yo tengo aquí incluso los datos que 40,000 y pico. Sí, eso es para la básica. Ese es para la nacional, para la nacional. Pero para los fines de lo que es el quintil más bajo, que estamos hablando de los más pobres, estamos hablando de que subió casi 2,000 pesos mensuales. O sea que por más aumento que se le haga al salario, ya está en empate con el anterior presupuesto. Y uno dice, bueno, ¿qué salario mínimo en Dominicana es de 27,000 pesos? Sí. O sea, entonces, ¿qué tú vas a encontrar? Un costo de la canasta por encima del salario mínimo, que eso establece una brecha de insatisfacción en el consumo por parte de la población. De inacceso, porque la gente está autofinanciando, sobre todo, por ejemplo, lo que es el pago de alquiler. El pago de alquiler. Ahí no está en la canasta básica. Exacto. El pago de alquiler, entonces, que es otra cosa. Que son otros servicios también. Correcto. Entonces, pero también eso se acrecentó. Claro. Mira, aquí están los datos. En enero del año pasado, para compararlo enero con enero, era 26,861 el costo de la vida a los más bajos, de ingresos más bajos. A nivel promedio era 44,927, tal y como le estableció, ¿verdad? Exacto. Pues en enero de este año está en 27,828. O sea, 3.8% de incremento, pero los salarios no se han incrementado en ese ritmo. 46,420 en lugar de 44,700, un incremento también del costo promedio nacional. Lo que quiero decir con esto es que los ingresos reales siguen bajando, colocándose más o menos en una especie de aplanamiento. De hecho, en estos días se publicó un trabajo titulado Radiografía del Salario, y uno ve la productividad creciendo y los salarios reales achatados. Entonces, eso significa que el crecimiento está favoreciendo más a los empresarios que a los trabajadores. A la clase productiva. Está aumentando la brecha entre los más ricos y los más pobres. Así es. Entonces uno dice, está bien, fue un crecimiento de la economía con elementos vinculados con factores que promueven la desigualdad, y dice ahora viene la respuesta, el financiamiento. Estamos hablando de una deuda externa de más de 57,000 millones de dólares que tiene el país. Pero ojo a esto. Que representa el 46% del Producto Interno Bruto. Ojo a esto. Las reservas internacionales en el Banco Central están por debajo de 13,000 millones de dólares. Hay unas reglas internacionales sobre los niveles de reserva que debe tener un país. Así es. Y yo tengo aquí estas reglas. Hay una primera regla que es lo que se llama la regla de los 3 meses de importaciones. O sea, que las reservas internacionales te permitan cubrir 3 meses de importación. Si tú tienes una reserva de 10,000, pues la importación, si tú tienes unas importaciones de 10,000, tú tienes que tener una reserva de 30,000. ¿Cuánto es la reserva neta? Ya con los datos del Banco Central, 12,604 millones. ¿Cuántos son las importaciones? 22,146. ¿Cómo va a ser? O sea, lo que estos datos me dicen que las reservas actuales del Banco Central no permiten cubrir el total de las importaciones. Solamente 2. No, ni una. Ni una, perdón, correcto. Exacto. Entonces, y cuando uno ve la estructura de las importaciones, el 44% de la importación dominicana es consumo. Así es. Es consumo. El 39% es materia prima y el 16% viene de capital. O sea que si uno se pone el 44% de los 22,000, viene siendo cerca de 10,000 dólares, está cercano
a cubrir las reservas solo ese tipo de importación. Okay. Hay otra regla importante, que es lo que se llama... Pero esas reglas son reglas internacionales. Reglas internacionales. Eso se consigue en todo. Pero entonces a nosotros nos están engañando. Porque lo que usted está diciendo, porque esto es para mí, que me encanta la economía internacional, yo me siento engañado, porque si existe una regla de que debe haber como reserva tres depósitos para que el televidente pueda entender, y nuestras reservas son 13 mil millones de dólares en la actualidad, y nuestras exportaciones están por encima ¿de cuánto? De 22 mil millones. De 22 mil, entonces... Estamos hablando del cierre de septiembre del año pasado. Correcto. Entonces, que deberían existir entonces 22 por 3 serían 60 mil. Nuestra reserva tendría que sobrepasar los 60 mil millones de dólares. No podemos hablar que sea un engaño, sino que estamos diciendo de una serie de parámetros que, correcto, pero no garantiza la fortaleza del dólar. Correcto. Que no garantiza la fortaleza Ahí del dólar. quería caer, correctamente. Exacto, y eso vamos a hablarlo la misma. Correcto. Pero hay otra regla importante. Hay una regla que establece que las reservas internacionales deben ser entre un 10 y un 20% del PIB. Sí. Yo hice una conversión en dólares, el PIB dominicano está en torno a los 127 mil millones de dólares, y eso equivale a un 17% de la reserva. De modo que en este caso sí se cumple porque establece la regla entre un 10 y un 20%. Pero con respecto a la base monetaria establece que debe estar entre el 20 y 50%. El cálculo que yo hice, convertí la base monetaria en dólares para hacer la relación. Bueno, estamos hablando de la base monetaria en sentido estricto, que tiene que ver, ¿qué significa esto? El dinero que emite el Banco Central, menos el encaje que los bancos centrales tienen y los depósitos bancarios, eso representa 167% de la reserva. Muy alto. Muy alto. Entonces, o sea, tenemos un encaje muy alto. Tenemos un nivel de base monetaria muy alta con respecto a las reservas internacionales. De ahí entonces que uno dice, ¿y dónde están las explicaciones de por qué se está devaluando la moneda? Así es. Aunque sabemos que hay muchos factores sociales que inciden en esto, incluso muchas veces en épocas anteriores de carácter político. En este caso no estoy diciendo que sean factores de carácter político, pero existen ciertas preocupaciones que nos deben llamar la atención de por qué el tipo de cambio está ya caminando hacia los 63. Así es. Si lo dejamos en 59 y así está en 63. Entonces, cuando tuve caída de las reservas internacionales, los servicios de la deuda, el nivel de endeudamiento de 57 mil millones de dólares, uno dice, bueno, es de preocupación. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene el deber, salvo que no sea un propósito de llevar el tipo de cambio hasta un nivel, de evitar que aumente la volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué significa esta palabra? Aplatanándola. Usted va por una carretera y va subiendo y bajando porque la carretera tiene mucha subida y mucha bajada. Esos son ciclos, ¿verdad? Mientras más se repite eso y mucho sube y mucho baja, entonces usted no sabe si se puede ir por un barranco o no se puede ir por un barranco. O sea, hay una incertidumbre, hay una falta de conocimiento de qué puede venir mañana, ¿verdad? Entonces, se ha hablado mucho de que la volatilidad del tipo de cambio ha subido. Cuando eso sube, lo que pasaría también con los precios si ocurriese lo mismo, ningún empresario puede establecer planes en la empresa. Así es. Con precisión, con certidumbre de que lo que se va a ganar son tanto y voy a invertir tanto. Entonces, es necesario trabajar para que el Banco Central, primero, pare el proceso devaluatorio y segundo, corrija las volatilidades para que los empresarios tengan una mejor visión de cómo van a planificar el reto. Pero no solo eso. Cuando se devalúa la moneda, ¿qué pasa? Suben los precios de las importaciones. Cierto que el gobierno gana con los aranceles. Suben los precios de bienes de consumo. La y de materia todos los bienes. prima, todo. Claro que se gana más con el ITEVI, pero el gobierno va a gastar más. Y las empresas también. Cierto que cuando se devalúa la moneda, los exportadores pueden vender más barato allá y recibir más peso acá, pero los importadores van a tener que pagar más peso por $1 para traer una mercancía. ¿Y a quién se lo van a cobrar? Es a los consumidores. Así es. ¿Verdad? Pero también sus costos de producción y se afecta la competitividad en precios en los mercados internacionales. Así es. Bueno, nos han hecho una seña para irnos a la primera pausa. Me siento de verdad emocionado por la economía, como usted la maneja.
No sé si voy a tener que estudiar ahora economía porque... Allá lo esperamos. Sí, claro, pero lo que pasa es que estoy en presencia de un catedrático, justamente, un gran conocedor de esa área. Vamos a una breve pausa y a nuestro regreso estaremos abordando más sobre este y otros temas también de interés económico y también de la candidatura, como prometimos, de nuestro amigo hermano Nicolás Jiménez. Ya regresamos con ustedes. Bien, seguimos interactuando con el economista Nicolás Jiménez. Nicolás, algo que me preocupa, la nómina pública ha subido, tenemos cerca de 800,000 empleados en el sector público y alrededor de 130,000 pensiones. El presidente de la República le ha cargado también al presupuesto nacional, que esto obliga a tener que buscar entonces recursos para poder confrontar esta situación. ¿Cómo usted ve en este caso justamente la situación económica? Para mí, a veces pienso que nosotros o este año, el próximo año, tendremos que contratar al Fondo Monetario Internacional por la situación que tenemos del endeudamiento público. Sí, en primer lugar, enfatizar que ojalá que el presidente, con los valores que tiene coraje para hacer cosas y coraje para rectificar, como pasó con la reforma fiscal. Así es, así es. Aún sabiendo que puede afectar el para atrás, ¿verdad? Excelente por él, porque demostró... Sí, yo creo que sí. Yo creo que por el presidente esa actitud de escuchar claro, es importantísima. Es valorada, claro que sí. Pero yo creo que hay que hacer una reingeniería del gasto. O sea, si no tenemos posibilidad de hacer una reforma tributaria ahora, que yo siempre apoyé la reforma tributaria, pero que afecta a los más poderosos, no que afecta a los consumidores, hay que hacer una reingeniería del gasto. Sí. Y esa reingeniería del gasto tiene que ver con una revisión de la calidad del empleo que está generando el Estado y en particular de la pertinencia de ciertos empleos que tiene el Estado. O sea, si tú tienes un ministerio o una dirección general o una empresa pública, no financiera, porque las empresas públicas financieras, sobre todo el Banco de Reserva, se maneja con unos criterios diferentes, totalmente diferentes. Entonces tú tienes que revisar tu nómina. O sea, el manejo de los recursos del Estado no es para darle beneficio político a ningún militante. Es para que el Estado pueda jugar una función económica, social y política vinculada con mantener un crecimiento estable, una inflación controlada, la generación del empleo que sea necesario, pero también fortalecer las instituciones, la democracia, y en consecuencia garantizar una reputación del país en los mercados internacionales y para el mundo que diga, con República Dominicana se pueden hacer acuerdos. Entonces, en ese aspecto yo creo que hay que trabajar con una reingeniería. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los elementos que entran para que el Fondo Monetario Internacional acuda a un país pidiéndoles cosas que hacer y forzándola a una negociación? Y América Latina tiene una larga experiencia sobre todo estos temas. Los 70 son los mejores años para explicarlo. Lo primero que tiene que haber un desequilibrio macroeconómico muy profundo. Y creo que en República Dominicana no tenemos un desequilibrio macroeconómico muy profundo. Primero, el Producto Interno Bruto está creciendo. No tenemos una situación de depresión. Segundo, la inflación está en un marco estable, incluso acordado con el mismo Fondo Monetario Internacional. El tipo de cambio me preocupa. El tipo de cambio me preocupa porque es necesario que el tipo de cambio pare su corrida hacia arriba, apreciando el dólar, depreciando el peso. Pero ¿usted cree que no va a bajar de 60? No, eso va a mantener por encima de 60. Ya eso no lo para más nadie, ¿verdad? El tema del desempleo y la informalidad. Pero República Dominicana, dice el Banco Central, con la encuesta que se ha aplicado, que la tasa de desempleo está por menos de un 5%. Así es. De modo que Estados Unidos tiene ahorita un 4.1%, entonces eso hay que, ¿verdad? Ese es uno. Segundo elemento importante, el tema de la liquidez del país, los problemas de liquidez. Y ahí que tú entras, bueno, hace una pregunta, ¿está emigrando capital dominicano a los mercados internacionales porque falta confianza en la economía del país? No podemos decir que sí, que están saliendo los capitales para el país, fuera del país. Ese es un punto. Segundo, ¿hay escasez de reservas internacionales? Sí, yo creo que sí. Ya acabo de decirlo. Yo pienso que
hay que fortalecer la reserva, y la reserva, en lugar de fortalecerse desde 14.000 y pico de millones, ya bajará a 12.000 y pico. Ojalá que no baje de 10.000, ¿verdad? Porque va a crear una ansia de la gente por tener dólar, porque se sabe que se va a depreciar el peso, entonces puede generar especulación. Así ¿verdad? La misma especulación financiera. En Dominicana, la especulación financiera es las inversiones que tú haces en la finanza, en los mercados de valores, que no es una especulación desbordada de que la gente acapara bienes para después tener ganancias. Eso tampoco se está dando. Falta de acceso a los mercados financieros. Bueno, la falta de acceso a los mercados financieros que hay en el país son naturales de aquella gente que no tienen recursos para acceder, pero todo el que tiene riqueza puede incursionar en los mercados de valores y vender y comprar instrumentos, tanto físicos. De hecho, cuando tú ves la estructura de la tenencia, de la exposición de activos en bonos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, el mayor porcentaje de las adquisiciones son personas jurídicas, aunque hay un porcentaje también físico, o sea que significa que cualquiera puede acudir a los mercados financieros. El tema de la regla de 3 de las importaciones no se cumple, entonces eso hay que abordarlo, de modo que podría llegar un momento que si cae mucho la reserva, debe ser en la visita que hace, porque el fondo hace visitas anuales, ¿verdad? Por el artículo 4 del fondo, el artículo constitutivo, entonces lo que va a decir, mira, tú tienes que mirar a cómo controlar eso, pero ¿qué es lo que el fondo les viene exigiendo o pidiendo a la República Dominicana? El tema de las finanzas públicas, el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas. De hecho, por eso se aprobó aquí el tema de la ley de responsabilidad fiscal, que tiene que ver con mantener un límite de deuda. Claro. El gancho de eso, el gancho de eso es que, como aquí se está midiendo no en función de la masa para la sostenibilidad, sino en función del coeficiente, del porcentaje, es decir, total de la deuda sobre el PIB nominal. El PIB nominal crece cuando crece la inflación. Entonces puede ser que baje el porcentaje y sin embargo no sea que hay un bienestar, una mejora financiera para el país, porque lo que pasa es que la inflación está creciendo. En la relación reserva y deuda, si tú tienes 57.000 millones de deuda y tienes 12.600 millones de reserva, no puede usar la reserva para pagar la deuda. Entonces también por ahí son cosas que preocupan. El fondo puede llamar la atención para que mejoren esa situación. Son parte de las cosas. Podemos ver otros elementos más, la balanza de pago y demás, pero por lo menos le menciono 2 o 3 puntos que son claves. Ahí entendí con esa cátedra. Quiero pasar ya en este último escenario a otro aspecto, aparte de sus excelentes contenidos en sus exposiciones. Usted está aspirando a ser vicedecano de la Facultad de Economía, ¿verdad? Así es. De la UAS. ¿Por qué se motiva a eso y cuándo son las elecciones? Sí, yo estoy aspirando a vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Estoy apoyando también al doctor Asana como rector. Y estoy caminando junto con la maestra Maribel Lorenzo, a la cual yo espero que un día usted tenga la bondad de invitarla para que escuche su sapiencia. Claro. Estoy aspirando porque, en primer lugar, la facultad tiene que continuar proyectándose al futuro. La universidad necesita fortalecer su ranking. Estamos frente a grandes desafíos tecnológicos en el mundo. Así es. Y al mismo tiempo la universidad ha estado en un proceso de reforma institucional, de rediseño curricular y la búsqueda de un modelo de calidad. Entonces, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales jugaría un papel muy importante en esto, y un vicedecano que tenga la visión clara sobre el tema puede ayudar al decano. Recuerda que por estatuto orgánico no hay funciones definidas al vicedecano, sino la que le asigna el decano, en este caso la decana, porque hay 3 candidatas a decana. Ahora, ¿qué pasa? Ese vicedecano es bueno en la medida que, primero, que asegure la gobernabilidad, la gobernanza, que contribuya a la gobernanza, que fortalezca la institucionalidad, que sea una persona que sepa trabajar en equipo, que haga equipo con la decana, que haga equipo con ella, que tenga una gran capacidad administrativa para gerenciar todas aquellas cosas que van a depender de él porque se le asigna y que tiene que ver con los empleados, con la finanza, con toda una serie de cosas. Darle apoyo uno por uno a cada una de las escuelas. Las escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está dirigido por estrellas de directores, por coordinadores de cátedra estrella, todos. Y entonces también tienen muchos proyectos que desarrollan, requieren mucho apoyo del Consejo Directivo y del Decanato, darle apoyo en esa línea, ¿verdad? Finalmente, ¿cuándo son las elecciones?
Eso es para mayo del año 2026. Perfecto. Y no estamos seguros que vamos a ser vicedecanos. Y sobre todo con el candidato que llevan. Quisiéramos, si hacemos un compromiso con la teleaudiencia, que en una próxima entrevista queremos tenerlo aquí para que nos exponga con mayor amplitud varios de sus proyectos, porque a usted hay que sacarle provecho. Y sabemos que esa teleaudiencia que está ahí, que ha visto la calidad y la capacidad suya, necesita saber más de esos proyectos que usted tiene. Así que a todos nuestros televidentes, y con el permiso de nuestro invitado y con la gloria que me voy hoy de haberlo tenido aquí este sábado, nos despedimos y creo que hoy podré dormir bien por haber tenido un amigo y hermano aquí hablando de economía, y también al próximo vicedecano de esa gran escuela de economía de la UAS. Así que gracias, Nicolás, y gracias a nuestra teleaudiencia por estar con nosotros. Gracias de corazón. Una deuda que tiene que saldarla. Sí, yo la voy a saldar. Me siento muy honrado por estar en el programa. Recordar que es de la facultad, no de la escuela. Correcto, sí, exacto, de la escuela, correcto, entonces, de la escuela. Ahí estaremos. Claro, gracias. Sí, gracias a todos ustedes y nos veremos entonces el próximo sábado.